Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy tenemos un informe que no te puedes perder si tenés una tarjeta de crédito. Te vamos a contar cuáles son las entidades que más tasa de interés te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento. Vamos también a repasar, como hacemos todos los viernes, las mejores alternativas de inversión para el actual contexto económico. Y en el último bloque vamos a conversar con Pablo Micheli, secretario general de la CTA, sobre la reciente modificación del impuesto a las ganancias y las dificultades que vienen atravesando las negociaciones salariales. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está Yamila Escala y una vez más nos está acompañando Julián Siri para brindar algunas recomendaciones de inversión a todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar, tenemos poco tiempo, vamos a arrancar con todos los temas que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con información de seguros, porque la Superintendencia de Seguros de la Nación junto a la Secretaría de Agricultura vienen avanzando en la instrumentación de una nueva modalidad de seguros que podría permitir ampliar la protección disponible para los productores agropecuarios. Yamila nos va a ampliar este tema. Y algo habíamos hablado, pero ahora la confirmación. Estarán disponibles antes de fin de año para la producción primaria. ¿De qué estamos hablando? De un seguro que protege al productor ante la posibilidad de pérdida, ¿sí? Nada más ni nada menos, pero en base a un índice. ¿Cómo un índice? La variación de un índice por lo general vinculado a lo que es el clima, ¿sí? Y el mismo rendimiento. Esto va a tener que estar muy bien explicitado. Hay muchos actores en juego, estamos hablando de la Secretaría de Agricultura, del Ministerio, del Servicio Meteorológico Nacional, incluso del INTA. Bueno, una cantidad de actores que se van a conjugar para que uno, si puede demostrar que su rendimiento bajó a consecuencia de la variación de ese índice, ¿sí?, es que entonces va a poder cobrar este seguro y así hacer frente especialmente y como objetivo las economías regionales, ¿sí?, que no están cubiertas como se desearía y siempre con el objetivo de que esto aumente. En la región pampeana, en principio, con más incidencia, pero ver la posibilidad de esto extenderlo a todo el país. Algo prometedor, veremos qué injerencia empieza a tener en el país, pero esa es y vaya novedad. No con un seguro obligatorio, ¿vale? Como en algún momento se prometió, pero la verdad que es una excelente iniciativa. Esperemos que se pueda implementar con éxito y que después los productores agropecuarios la contemplen. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a brindar información muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito. Cuáles son las entidades que más tasa de interés te cobran cuando no pagás todo el saldo al vencimiento. Es muy común, cuando uno va acumulando cuota tras cuota y va comprando por esta modalidad, pagar solamente el mínimo, una parte del resumen de la tarjeta a fin de mes y refinanciar el resto. Bueno, a las tarjetas de crédito cobran una tasa de interés por este saldo que se va refinanciando, que en algunas tarjetas puede llegar incluso a superar el 70%. Así que presten mucha atención. Fíjense, ICBC 50% es el interés, más venta 53%, Conai y Finansur están en 55, Comafi 55.5, Vica 57, SAN 58,5, con 59 Metrópolis, Servicios Financieros 63%, Efectivo sí 65%, con 67 BST, Columbia 68, al igual que Cordial M, y Celetem, Aura 68, cierra la lista Montemar con 71,5%, es decir, una disparidad muy grande y estábamos hablando de tasas de interés. A esto hay que sumarle lo que son los seguros, lo que son los costos por el envío del resumen todos los meses y también el costo que se saca todos los años cuando uno va renovando la tarjeta de crédito, o sea, el costo financiero total es mucho más grande. Tengan en cuenta que los bancos públicos, sobre todo, son los que tienen las tarjetas más baratas y que no hace falta demostrar grandes ingresos, los requisitos no son muy altos y por ahí pueden adquirir una tarjeta de crédito mucho más económica que la que vimos recién en pantalla.
Sí, hay que insistir en esto último, ¿eh? Hay bancos públicos que cobran tasas que son la mitad de las que acabamos de ver, así que definitivamente si solés financiarte con la tarjeta, tenés que tener en cuenta, tenés que tener esto muy presente y evaluar, cambiarte de entidad. Bueno, vamos a comenzar ahora a repasar las alternativas de inversión disponibles para todos aquellos que están buscando qué hacer con su dinero en un contexto económico que no es para nada sencillo. Vamos a comenzar, como siempre, Julián, con una alternativa para aquellos inversores más conservadores que suelen volcarse por ejemplo, colocaciones como el plazo fijo. Bien, una alternativa de corte conservador para aquellos que no tienen tanta voluntad de tomar riesgos en un mercado en el cual ha probado ser estos últimos tiempos un serrucho en el cual se va y se viene. Me parece que vale la pena recomendar instrumentos linkeados al dólar. Estos son los bonos dólar link. Bueno, hay emisiones que ya hemos explicado su mecanismo. Pagan Recordemos igual por si hay alguien que nos está viendo por primera vez cómo funcionan justamente estos bonos dólar link. Son bonos emitidos en dólares pero que pagan en pesos con la tasa, incluyendo la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial, ¿de acuerdo? Más un spread. Entonces, ¿cuál es la apuesta sobre estos bonos? Básicamente que el tipo de cambio oficial se siga depreciando. Mientras más se deprecie, en pesos más tasa tiene uno. Hoy por hoy tengo para recomendar un bono que es de mediano plazo, es el BDC 19, es de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una emisión de 200 millones de dólares, que vence en el 2019, pero tiene ciertas características deseables. Hoy por hoy está pagando casi 2,5% por encima de la tasa de depreciación, primer punto. Segundo punto, a partir del 2016 va amortizando capital, con lo cual esto baja el riesgo, la exposición a riesgo que uno puede tener con respecto a variaciones en la tasa. Y el tercer punto a favor de todos estos instrumentos es que en el afán de achicar la brecha entre el oficial y el paralelo, por un lado lograron o están logrando bajar el dólar paralelo, pero por otro lado creo que hay incentivos para que sigan drenando a cuentagotas el oficial. No, y hay que insistir en este punto, teniendo en cuenta que el peso, vamos a coincidir todos los economistas en que está apreciado, es de esperar que en los próximos años el dólar le gane a la inflación de la Argentina, ¿no? Entonces justamente eso vuelve atractivo este tipo de títulos, justamente porque no es fácil encontrar una alternativa que le gane a la inflación. Exacto, de nuevo, es una, digamos, si uno se está planteando de que tarde o temprano tienen que hacer algo, una de las variables de ajustes sí o sí va a ser el tipo de cambio. Qué mejor que poder tomar alguna apuesta, dentro de todo conservadora a esa dirección. Muy bien, bueno, una opción entonces que podés tener en cuenta para colocar tu dinero. Cerramos este bloque de esa manera. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos en este espacio que, como siempre, dedicamos a responder a todas tus consultas. Para nosotros, Javier Escudero. Y hoy nos vamos a dedicar a consultas de temas impositivos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por acompañarnos. No, por favor. En instantes estoy con vos, pero como siempre vamos a responder ahora una consulta sobre la situación de las entidades financieras. Por ejemplo, tenemos acá la consulta de Marcelo sobre el estado del Banco Coinag. Para Marcelo, entonces, vemos el estado del Banco Coinag, especialista en temas agropecuarios, sin créditos para el agro. Patrimonio, 33 millones de pesos, depósitos 282 millones, y aunque tiene resultados negativos de 7 millones de pesos, tiene indicadores de solvencia y de liquidez que están en promedio con lo que son los resultados del mercado. Así que asignamos una cara sonriente para el Banco Coinag. Bueno, vamos a comenzar con las consultas sobre temas impositivos. Tenemos, por ejemplo, la de José Antonio, que se contactó con nosotros a través del Facebook de Café Financiero. José Antonio, Javier quiere saber, dice, con la nueva tablita del impuesto a las ganancias, en su caso que se jubiló en abril de 2014, ¿qué tramo le corresponde aplicar? Y hace justamente una pregunta, ¿no? El de su situación al 31 de agosto del 2013 como personal activo en relación de dependencia o como si ya hubiese estado jubilado en aquel entonces, retrotrayendo su jubilación actual al monto de ese momento. A ver, es un tema complejo. Sí, porque... sí, es que la verdad que se ha complicado bastante, ¿no? Sí, con esta reforma del impuesto a las ganancias hay no sé cuántos mínimos no imponibles, ¿no? Sí. Dependiendo del tramo no salarial. Solamente con las reformas, sino porque este último tiempo se dictaron nuevas resoluciones que afectaron la forma de calcular la retención del impuesto. Pero hay algo... un manual, ¿no? Definitivamente. Sí, prácticamente sí. Pero bueno, a ver qué le podemos decir a José Antonio. Que hay algo que tiene que tener muy en claro.
que es que ni el decreto 1242 que determinó el beneficio, ni las resoluciones de AFIP que la siguieron, determinó una discriminación entre aquellas personas que cobraron un sueldo o una jubilación. Es decir, que para ambas personas el beneficio es exactamente el mismo. Ajá. Entonces, yendo al caso particular de Antonio, Sí. él antes era empleado en relación de dependencia durante 2013 y se jubiló durante 2014. Sí. Es decir, que sigue manteniendo el mismo beneficio. Por lo tanto, para ver su situación fiscal ante el impuesto durante el periodo 2014, lo que tiene que hacer es ver cuál es la mayor remuneración normal y habitual que haya percibido en el periodo comprendido entre enero y agosto del 2013. Si esa remuneración está por debajo de los 15.000 pesos, queda exento el impuesto. Si está entre 15 y 25, se le aplica Da la un impresión, incremento. pero esto igual lo va a perjudicar, ¿no? Digamos, porque obviamente cuando él se jubiló comenzó a percibir un ingreso menor, ¿no? Que el que percibía como personal activo. O sea, que él va a pagar impuestos a las ganancias siendo, digamos, teniendo una jubilación que no, en relación, por ejemplo, a un jubilado que gana lo mismo que él hoy, porque ya estaba jubilado en el 2013, él va a ser perjudicado, ¿no? Sí, en realidad, para decirte si va a ser perjudicado o no, le tenemos que preguntar en cuánto es que cobraba entre enero y agosto del 2013. Claro. Porque si ese sueldo está por debajo de los 15.000 pesos, está exento por más que la jubilación sea superior o inferior a los 15.000 Sí, pesos. da la impresión por la pregunta que él hace que en verdad él tiene un sueldo menor como jubilado que el que tenía en aquel entonces y por eso hace esta pregunta. Sí, Así sí. que se vería perjudicado por esta reforma, en definitiva. Sí. Muy bien, bueno, vamos a seguir ahora con la consulta de Mercedes, que vendió una propiedad en el año 2007 y hasta el día de hoy su contador le hace pagar, nos dice, 1.000 pesos mensuales por el impuesto a los bienes personales. Nos pregunta si esto es correcto y agrega, ¿no? Aún después de tantos años, ¿tiene que pagar por más que tenga su dinero guardado y no lo haya invertido? Bueno, esta pregunta es más sencilla, pero primero le tenemos que dar un marco. El impuesto sobre bienes personales lo que grava son las tenencias del contribuyente al 31 de diciembre de cada año. Si ella tenía una casa durante el 2007 y la vendió, al 31 de diciembre de 2014 no la tiene, por lo tanto no paga impuesto por esa casa. Ahora, si percibió dinero como contraprestación de esa venta y todavía lo tiene en efectivo, ese dinero, ese activo está grabado. Claro, es un patrimonio, digamos, que ella tiene, digamos, Exactamente. independientemente de que esté en forma de una vivienda, de un O auto dinero en o de efectivo. dinero en efectivo. Ahora, tal lo cual. que sí, dos cosas para decirle a Mercedes. No puedo decirle que los 1.000 pesos que le hace pagar el contador sean correctos, porque no tenemos el dato de cuánto Claro, sería la base exactamente. imponible para calcular el impuesto. Exactamente. Y por otro lado, una recomendación que me gustaría darle es que si tiene el dinero en efectivo, lo deposite antes del 31 de diciembre de 2014 como un plazo fijo o en una caja de ahorro para que quede exento del impuesto, por más de que todavía tenga el dinero. Por eso, si está en un plazo fijo o en una caja de ahorro, no pagaría. Está exento del impuesto sobre bienes personales. Distinto de si lo tiene en efectivo, porque ahí sí paga. Extraño que no le hayan hecho esa recomendación, ¿no? Mm. Pero bueno, muy bien, vamos a cerrar justamente ahora este bloque respondiendo otra consulta más, ahora sobre el estado de una compañía de seguros. Para Alfonso, que nos consultó sobre la situación de SMG, esta empresa presenta estos indicadores. Arrancamos con un activo de 1.251 millones de pesos, pasivo 1.165 millones, patrimonio 85 millones de pesos, resultado positivo 5 millones, primas 634 millones de pesos, 2.331 juicios, es lo que informa, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, ¿sí? A ver, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, vamos a un nuevo corte, quédate con nosotros al regreso. Vamos a estar hablando con Pablo Micheli, que es secretario general de la CTA. Bueno, ya está con nosotros Pablo Micheli, que es secretario general de la CTA, para analizar las recientes modificaciones del impuesto a las ganancias y las dificultades que se vienen dando en las negociaciones salariales. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, es que ya totalmente conocido que estás plenamente en desacuerdo con las modificaciones que se han hecho al impuesto a las ganancias. ¿No las considerás insuficientes, no? Me imagino, por lo que he escuchado que has dicho en los medios. La verdad que, es decir, es una mejora innegable que hay que reconocer, pero que en definitiva es un parche, porque es una mejora absolutamente circunstancial, coyuntural, que no va al fondo de lo que queremos discutir los sindicatos, las centrales sindicales, los trabajadores,
referido a la estructura de ese impuesto. Ese impuesto para nosotros es absolutamente inconstitucional. No estamos en contra de que haya impuesto a las ganancias, lo que estamos en contra es que se considera el salario ganancia. Entonces, bueno, lo que viene haciendo el gobierno es, reiterando su actitud sistemática de unilateralidad. Disculpe una segunda. ¿No estaría siquiera conforme con que se actualizara a la inflación el mínimo no imponible? Para vos se tiene que eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, como bueno, han propuesto algunos candidatos presidenciales, ¿no? Así es, sí. Massa lo dijo en la CTA cuando nos vino a visitar con todo su equipo, planteó el tema. Pero en verdad la cuestión es que por lo menos si hubiera un espacio donde discutir esto, una mesa de diálogo social, un consejo económico, como hay en cualquier país democrático, podríamos decir, bueno, el gobierno dice que no puede prescindir. Por un lado, es la contradicción, ¿no? Es un impuesto que no abarca mucho, no es tanta plata, con eso ayudan a los que menos ganan. Es decir, los trabajadores somos los que bancamos de alguna manera con nuestro salario, los que más cobran bancan a los que menos ganan, cuando en realidad debería ser que le tienen que cobrar al juego, a la renta financiera, bueno, hay infinidad de cuestiones que de ahí deberían sacar. Bueno, ese es un punto importante, ¿no? Porque hoy definitivamente el Estado Nacional tiene un enorme déficit, un enorme agujero en sus cuentas y definitivamente si justamente se le reduce la carga fiscal a los trabajadores hay que sacar los fondos de ese lugar y aún así no va a alcanzar, ¿no? Porque el déficit es enorme. Vos justamente planteás un punto importante. ¿Realmente el juego no paga impuestos en la Argentina? O sea, los trabajadores pagan impuestos y el juego en la Argentina no paga impuestos. ¿Y alguna vez alguien te explicó el motivo de eso? No, jamás. Nadie me dijo por qué no pagaba el... Porque se entiende por qué la renta financiera... Hay argumentos discutibles de ya de por qué la renta financiera no paga impuestos, pero jamás podría imaginar un argumento en favor de que el juego no paga impuestos. No, la verdad que no. Es decir, cuando vos no tenés un interlocutor con quien discutir... excepto que uno haga, digamos, suposiciones no maliciosas. sabe, no contesta. Excepto que uno haga suposiciones maliciosas. Ah, sí, claro, que Cristóbal López es amigo de la presidenta, por ejemplo. Yo lo digo claramente, no compuertan eso. Si uno gana un premio de lotería, por ejemplo, paga el 35% de ganancias de ese premio, o sea que algo de impuestos se paga, ¿no? Pero te quería preguntar, vos decías, desde el gobierno dicen que es solidaridad, de los que más tienen con los que menos tienen. ¿A vos te parece realmente que una persona que gane, no sé, un sueldo de 50 o 100 mil pesos por mes no tiene que aportar? No te digo cobrarle ganancias al que gana 15, 16, 17 mil pesos, pero una persona que gana 100 mil pesos por mes. En todas partes del mundo se paga algo de impuesto a un tipo que tiene un salario de esa magnitud. ¿No te parece que hay un componente de solidaridad? Bueno, pero eso estamos hablando ya de salario como tal, 50, 100 mil pesos. Parece que eso es... el sueldo. Sí, pero hay un gerente, ¿no? De un gerente de una empresa. De una multinacional. Esos ganan 50 mil dólares. Esos ganan eso, pero en dólares. 50 mil dólares ganan eso. No, pero hay otros que ganan 50 mil pesos. Pero suponete el tema. De todas maneras, bueno, que modifique la Constitución, entonces, si quieren cobrar impuestos al salario. Porque la Constitución dice que el salario no es ganancia. No lo inventamos nosotros. Lo escribieron hace muchos años. Entonces, me parece que todo lo que sea considerado salario no puede ser pasible de ese impuesto. Porque hay otros impuestos, impuesto a la herencia, que lo hay en cualquier otro país y que deja una rentabilidad importante, impuesto a la renta petrolera, muy bajo. A la renta financiera también. La renta financiera, lo dijimos, es inconcebible pensar que el tipo que está de este lado de la ventanilla en el banco, que es el cajero, que recibe a uno que hace una transacción financiera, ese tipo gana 17 mil, 18 mil pesos y paga impuesto a la ganancia, y el otro que viene y en una hora se gana millones de pesos en la transacción, no paga un mango. Es injusto. Es una locura. ¿Cómo puede ser si está en la DGI, perdón, en la FIP, está registrado quienes llevaron plata al exterior? ¿Por qué no pagan impuestos por esa plata que mandaron al exterior? Uno va, viaja, qué sé yo, a San Pablo y paga con la tarjeta de crédito un perfume que le trae la mujer y tiene que pagar 35%. ¿Y cómo es la historia de esta gente que manda Afortunadamente, plata Pablo igual afuera? se identificó a aquellas personas que tenían cuentas en el HSBC con dinero que no había sido declarado, ¿no? Aparentemente el gobierno los está presionando para que bueno, traigan ese dinero, lo declaren y paguen los impuestos correspondientes, ¿no? ¿Ustedes creen que lo van a traer?
Porque digo, esto... Hay que seguir de cerca el El tema. gobierno, pero si le queda muy poco, Sí, así sí. que va a decir que no les dio el tiempo para... Ahora, Pablo, vos decías, bueno, es un avance en la dirección, pero es totalmente insuficiente. Aunque sea un avance, igualmente justifica las medidas de fuerza de bancarios, de algunos otros gremios que realmente van a hacer paros por este tema, a pesar de que, bueno, Sí. el gobierno se está esforzando en un año electoral, la inflación es más baja, el dólar está quieto y eso hace que, bueno, que el poder adquisitivo también de las cosas importadas también suba. La verdad que el tema es, otra vez hablamos de la coyuntura, porque el gobierno, todos sabemos, los que leemos un poco, los que tenemos alguna relación con, por lo menos con el Instituto de Estudios de la Central, nosotros tenemos permanentemente, mantenemos informados, la plata que ha conseguido el gobierno para mantener las reservas y sostener el dólar, los 5.000 millones de dólares de los bonos, más la plata de China, Sí. todo esto, es, ¿cuánto dura? Es absolutamente coyuntural, dura hasta las elecciones. Entonces todos sabemos que con este tipo de medidas, que son absolutamente parches para una economía que está en crisis, Definitivamente, no sí. vamos a resolver los problemas. Entonces, nosotros cuando decimos, esto ha mejorado entre 15 y 25 mil pesos, fundamentalmente entre 15 y 21 mil pesos. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron para que los empresarios, a la hora de la discusión paritaria, vengan y nos digan, no, pero en lugar de darles el 32, el 35, depende del sector, porque no es lo mismo el porcentaje en cada sindicato. Pero suponete la UOM, que pide el 32. En lugar del 32, no, porque ustedes ya recibieron el 6 a partir de esta mejora que hizo. Ayer me decía Ortubey en un programa de televisión, el vicepresidente de la UIA, me decía que ¿por qué mezclábamos lo de impuesto a la ganancia con la discusión paritaria? Porque ellos lo usan, y nosotros lo sabemos, porque las paritarias que se están dando, están usando eso y dicen, no, ya un 6 ya tienen. O sea que si le damos un 20 estamos hechos. ¿Cuál es tu postura justamente, Pablo, en relación a las paritarias? ¿Cuál es el aumento que crees que corresponde para los trabajadores en promedio, digo? Mirá, yo creo que en promedio tiene que ser, el aumento no puede ser inferior a lo que fue la inflación. Ahora, la inflación... La inflación fue igual del 38,40%, ¿crees, digamos, Sí. que ese debe ser el aumento? Claro, pero no es lo mismo, porque yo no me voy a meter. Si la UOM pide 32 y la inflación fue 40, por alguna razón los delegados de la UOM, la dirigencia de la UOM lo debe estar pidiendo, me imagino. Entonces, yo digo, ahora, también estoy de acuerdo que los aceiteros piden 42. Y piden 42 y dicen, no, pero es una locura, porque... No, ellos hacen las cuentas, que están ahí a la vista, y dicen, 42% están de paro, hace varios días, 8 días, la industria aceitera ha ganado, por ejemplo, Cargill, Decal, 25.000, 30.000 millones de pesos. ¿Cuánto es el impacto de los salarios de los 20.000 trabajadores que tiene la industria aceitera en la Argentina? 0,09%, viejo. Y no le quieren dar el aumento del 42%, porque es el aumento del 42% para llegar a un sueldo de 15.000 pesos, que es la canasta familiar. Sí, independientemente de los casos particulares, ¿te parece que hoy los empresarios en Argentina, con esta recesión que estamos viviendo, con el incremento en el desempleo, están en condiciones de pagar aumentos salariales superiores al 30%? Estos que te acabo de decir, sí, están en condiciones. En algunos casos particulares. Bueno, ya. pero los que han ganado, es decir, la industria automotriz, con lo que han aumentado los coches, los electrodomésticos, han aumentado de una manera tremenda. No sé, La industria automotriz viene cayendo, digamos, en marzo Sí, cayó un 14%, pero vos digamos, viste en lo que relación al los año coches. pasado. Un coche que valía 180 vale 280 ahora. Un coche que valía 150 vale 200. Tremendo. Aumentan mucho los costos de los insumos, ¿no? También. Aumenta mucho el costo de los insumos Sí, bueno, importados. está bien que el gobierno resuelva ese tema de los impuestos y todo, pero lo cierto es que no es que los empresarios acá en la Argentina no han ganado. Yo te puedo decir que las 500 grandes empresas han tenido una rentabilidad el año pasado del 57%, y yo creo que usted lo sabe más que yo, y que el sector financiero ha tenido una rentabilidad superior al 80%. Tremendo es eso. Entonces, miles de millones de pesos. Entonces, si no reparten un poco, no ponen un poco de esfuerzo, siempre tenemos que ponerlo nosotros, los trabajadores y la clase media. Muy bien, Pablo, muy claro, digamos, al final. Te agradezco que hayas venido. Nos vamos entonces con las opiniones de Pablo Micheli, que es secretario general de la CTA, un tema muy importante y que todos deben evaluar y tener presente al momento de votar en las próximas elecciones presidenciales. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.